Poderosos. Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a sábado 23 de septiembre del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues ya desató bastante polémica para los chayoteros este destape del doctor Hugo López-Gatell para buscar la Ciudad de México. Empezaron con los ataques diciendo que Gatell es el responsable prácticamente de todos los decesos que se vivieron en la pandemia del COVID-19. Hay que ser también directos, objetivos ante una situación que fue muy dolorosa para miles y miles de familias. Fue una pandemia que no solamente azotó a México, azotó a todo el mundo. Y todo el mundo vivió y padeció lo mismo. Todos vimos cómo se daban las explicaciones todos los días de cómo manejar la pandemia, de qué es lo que se tenía que hacer. Pero hay ciertos periodistas que siguen con esta narrativa en donde lo culpan. Vimos cómo todo el mundo estaba en espera de la creación de una vacuna. Una vacuna que, por cierto, varios medios también en su momento desechaban. No sé si ustedes recuerdan. Cuando llegó la vacuna rusa, nadie la quería. Empezaron a hablar pestes de ella. Hasta la misma senadora Lili Téllez empezó una campaña de odio ante esta vacuna y obviamente hacia el doctor Hugo López-Gatell. Y luego vimos que esta vacuna rusa, Sputnik, pues sí resultó. Pero todo esto se derivó, pues obviamente, a estos malos comentarios y mala información. De igual forma, como es que todos los estados y, claro, en donde gobernaban los de la oposición, querían ellos manejar el tema de la pandemia, el tema de las vacunas. Eso era más para hacer negocio que para buscar la salud de los mexicanos. Nos quedó más que claro. Por eso intervino el gobierno federal y dijo no, se va a hacer conforme a conforme a la campaña de vacunación que se está planeando. Y lo otro, que creo que esto a todos, nos dejó una gran lección. El ver por nuestro cuerpo, por nuestra salud, porque muchos de los padecimientos que ya teníamos se desarrollaron. Y hay que hablar con la verdad. También nos tocó ver que se fuera gente muy cercana. Pero pues culpar directamente a una persona que salía a dar, pues obviamente, información de algo que era nuevo y que se fue tratando, pues se me hace un poco ruido. Sobre todo porque también, y hay que decirlo, dependía de cada uno de nosotros. Las recomendaciones estaban, pero también dependía mucho de cómo la gente las tomaba. Pero eso, les digo, es entrar en un debate en el que tal vez sea un debate sin fin. Lo que sí, y hay que decirlo y puntualizarlo, si busca ser jefe de gobierno, el que va a decidir va a ser la ciudadanía, punto. No hay que darle más vueltas. Si la ciudadanía ve con buenos ojos al doctor Gatell, adelante. Si no, pues hay otras cartas que ya se han apuntado. Está Clara Brugada, está el mismo Omar García Harfuch, pero tal parece que hay mucha desesperación por la oposición. Como empezó, como para la candidatura de la presidencia, en donde se hablaba simplemente de los candidatos de Morena, ya lo último, vinieron los de la oposición. Tal parece que se repite el mismo juego y ellos quieren hacer su papel. Por eso el doctor Hugo López-Gatell empezó, o más bien le respondió ante todos estos embates que viene recibiendo. Primero, de Ruiz Gili, y luego, sí,
del mismo Loretito. Escuchen ustedes. Búscate otro programa, este no está para tu disposición. Recuerdo que este fulandrejo dijo que el cubrebocas no era bueno. Que no servía para, nada. ¿no? Así es. O sea, una serie de estupideces, sandeces, casi de índole criminal, Sí. Que le costó la vida a muchos. Entre ellos, a mis dos consuegros, consuegro y consuegra, les costó la vida. Al primero no había vacunas, pero tampoco había hospitales. Y no había manera ni de ¿Y comprar. se acuerdan que dijeron siempre hubo un hospital para los enfermos? Sí, claro. Mi consuegro murió porque no había hospital que lo recogiera. Nuestro querido Luis Enrique Mercado murió porque no había hospital para que lo atendiera. Así es que él es el culpable, no voy a decir de 700,000, pero de varios cientos. Es casi como un genocida. Pues ahora este desvergonzado dice que quiere ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque ya se dio cuenta, al estar manejando la pandemia, se dio cuenta de las necesidades del pueblo. O sea, entonces es doblemente imbécil, porque si hasta entonces se dio cuenta de las necesidades del pueblo, híjole, yo me di cuenta de las necesidades del pueblo de que estaba en la secundaria. Por favor. Perdón que lo diga así, pero es que no tiene madre, Eduardo. No tiene. O sea, hasta me enoja. Yo estaba escuchando lo que dijo, que si el pueblo... Con su vocecita de mustio. Que si el pueblo lo elegía, entonces él encabezaría los comités de defensa de la Cuarta Transformación, pero con un cinismo y una desfachatez como si fuera un prócer y como si el pueblo se le fuera a entregar así con los brazos abiertos y lo fuera a acoger. Como si fuéramos idiotas. Como si no recordáramos el papel que desempeñó en esto. Y es que se les va... O sea, pierden la noción de la realidad. Él se siente de veras un prócer. Bueno, él desde que se subió al tabique se mareó. Sí. Desde el principio veías, este tipo en su vida soñó estar donde está. Sí. Con el apoyo de un presidente que le cree todo. A este fulanejo y al otro charlatán que es su jefe en la Secretaría de Salud, cuyo nombre tampoco pronuncio. Pues mira, Eduardo, qué bueno que ya se va de la Subsecretaría, ¿no?, de Salud, ¿no? Qué bueno que se va, porque si tenía esa responsabilidad de la atención y protección a la salud, ve la desgracia que ha hecho durante todos estos años. Qué bueno que se va. Sí, pero se queda el secretario. Ese es el otro problema. El secretario, que es el que lo puso. El que lo puso, sí, bueno. Pero por lo pronto es el que más aparece, más conferencias, es el Sí, que... porque el secretario me lo veía sentado con sus piernitas así, con un cuadernito encima, como florero. Capaz de que era el florero de la secretaria. El que te habla, el que te dice que las medicinas para los niños, pues es un sabotaje, algo decía por ahí en su momento. Si hay vacunas, claro. Es un mentiroso patológico. Sí, además, ¿te acuerdas? Todas estas características, pues bueno, qué bueno que ya se va, porque pues realmente lo que es la salud y la atención a la salud y la protección, ahí tiene sus pocos méritos que hizo. Y eso se lo tiene que pagar el pueblo en un momento determinado, que se den cuenta que los méritos en cuanto a su función no cumplió. Y aquí, por más que el presidente López Obrador diga que fue un buen funcionario, aquí no va a pegar mucho la opinión que tenga el presidente de este fulano. No va a pegar. Sí, porque la gente vivió en carne propia. Claro, todos perdimos a alguien. Yo perdí amigos, perdí parientes. Esta pandemia mal manejada. Yo también perdí gente, caray. Y sí, pero bueno, es que esta es la realidad humana. Es lo que les digo, todos andan muy molestos, al menos de esta parte. Sí, coincido en que todos perdimos a gente, pero también eso de que no habían hospitales sin pandemia. A veces no habían hospitales por la infraestructura que habían dejado gobiernos anteriores al inicio de esta administración. Cuando se quería plantear hacer y reformar todo, inició la pandemia o vino la pandemia con todo. Pues también no sean hipócritas. No sean hipócritas. No había la infraestructura. Pero bueno, el que salió fue el otro miserable de Loretito, de esta manera. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, buscará ser candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién es Hugo López-Gatell? El que minimizó la gravedad de la pandemia y dijo que a lo mucho en México habrían 6,000 muertes. Las más recientes estimaciones nos hablan de 800,000 fallecimientos en todo el país. En gran parte por culpa de las decisiones que tomó el propio López-Gatell, que se negó a hacer pruebas masivas de diagnóstico, desdeñó el uso de cubrebocas solo para estar en sintonía con el presidente López Obrador, que no se lo quería poner, ignoró las peticiones del personal de salud de instituciones públicas y privadas para que les dieran más material de protección.
Cuando la pandemia estaba en su pico, maquilló las cifras de contagios, maquilló las cifras de muertes para decir que la cosa no estaba tan mal. Luego no autorizó que cualquier ciudadano mexicano pudiera tener acceso a los medicamentos que ya se estaban aplicando en otros países contra el COVID, pero esos medicamentos sí los recibió el presidente López Obrador y su familia. López-Gatell estableció un calendario de vacunación que tuvo meses de retrasos. Dio por terminada la emergencia cuando todavía habían muchísimos contagios. Y este año ninguneó las vacunas de laboratorios privados aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para dar prioridad a las que fueron desarrolladas por los gobiernos de Rusia y de Cuba, cuya eficacia no ha sido comprobada. Y cuando hubo quejas por el desabasto de medicinas, López-Gatell acusó a los papás de los niños con cáncer de querer darle un golpe de Estado a López Obrador. Ese es Hugo López-Gatell. Su labor como funcionario público no solo fue un fracaso, fue un acto criminal. Él no pensó en la salud de la gente, él pensó en quedar bien con el presidente y en hacer política, y hoy quiere su premio por hacer política. Totalmente fuera de la realidad, enfermo de ego. En una entrevista publicada por el periódico La Jornada, muy cercano a la 4T, López-Gatell dijo que quiere ser candidato a gobernar la Ciudad de México, aunque usted no lo crea. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Hugo López-Gatell? Pues acá se lo presentamos. Escuchen ustedes y obviamente, con todo el respeto, como siempre ha sido, pueden dejar sus comentarios. Ya se sabe que usted quiere entrar a la competencia por el gobierno de la Ciudad de México, pero ¿por qué? ¿Usted por qué quiere entrar? Claro. Bueno, en este momento el interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha abierto ningún proceso electoral para la jefatura de gobierno, pero en el lado de la transformación, los compañeros que estamos embebidos en el proceso de transformación de la vida pública del país, identificamos que hay retos que tienen que ver con el acontecer nacional, quienes hemos tenido la oportunidad, el privilegio de trabajar en el gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos estado poniendo no solamente los cimientos, ahorita ya prácticamente terminado el primer piso de esta transformación en la esfera nacional, pero identificamos que en los niveles locales, que son las entidades federativas, en este caso en la Ciudad de México, hay elementos que también deben ser continuados. La doctora Claudia Sheinbaum indiscutiblemente hizo un excelente trabajo como jefa de gobierno, con un proyecto político, pero además un proyecto de respuesta a la ciudadanía que está en el centro de las aspiraciones de la transformación: la justicia, la igualdad, la integración, el desarrollo social, el poder impulsar un desarrollo económico incluyente, una ciudad de libertades. Todos esos elementos no se deben perder, porque eso es la vida cotidiana de las personas. Insisto, hay cambios estructurales, económicos, políticos, sociales, que se dan a nivel nacional, pero la vida de las personas, la vida cotidiana, está en las ciudades, está en las colonias, está en los barrios, está en las alcaldías. Y en ese sentido, yo junto con un grupo de compañeras y compañeros del movimiento, venimos analizando la situación, la coyuntura social y política de la Ciudad de México, y hemos identificado cuáles pueden ser esas avenidas por las que transitemos para construir, como dice la doctora Sheinbaum, el segundo piso de la transformación, en este caso a nivel local, aprovechando su legado, aprovechando desde luego lo que ella y el presidente López Obrador han ido construyendo de el momento de entusiasmo social del movimiento, y esa obra llevarla a profundizar, a extender todas esas oportunidades que hay para una ciudad de libertades, una ciudad de oportunidades, una ciudad incluyente. Por esas motivaciones hemos considerado que vale la pena trabajar por tener un liderazgo en los comités de la transformación que perpetúe, que amplifique ese legado. Pues eso fue lo que respondió el doctor Hugo López-Gatell ante todos estos ataques que ha recibido desde que dio a conocer sus aspiraciones para buscar la jefatura de gobierno. ¿Ustedes qué opinan, señores? ¿Qué opinan al respecto?
Porque ya vimos que la parte o los grupos de la oposición pues van a empezar a golpetear. ¿Qué opinan que sería lo mejor? Leo sus comentarios. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.